Queridos jóvenes, muy buenas noches con todos. Dios siga bendiciendo sus vidas. Nuevamente es un gozo para mí volvernos a encontrar después de una semana. Ha sido de verdad todo un desafío el poder seguir permaneciendo unidos y consagrados al Señor en medio de un tema tan importante como el que estamos tocando, como es el de la idolatría. Sé que algunos quizás nos están acompañando por primera vez y alrededor suyo estarán viendo a muchos jóvenes abriendo un material. Por favor, no se angustien. Es un material que estamos estudiando, pero si tú ves que a tu costado alguien no tiene el material, puedes compartirlo para que puedan ir desarrollándolos juntos y que puedan ir siguiéndonos la misma línea, ¿no? De todo lo que estamos compartiendo en este tiempo. Vamos a orar en primer lugar para que el Señor nos pueda dirigir en toda sabiduría y en dirección, en realidad, que necesitamos por medio del Espíritu de Dios en este tiempo. Acompáñame en una breve oración, por favor. Señor amado y Padre Celestial, queremos darte las gracias a ti, Señor, en medio de este tiempo. Queremos darte, Señor, a ti, en verdad, toda gloria, todo honor, toda adoración. Queremos, Señor, reconocer tu presencia en medio de este lugar. Reconocer, Señor, que tú eres el único soberano y rey sobre toda situación. Oramos, Padre, para que en este tiempo tu palabra sea exaltada, para que tu palabra sea predicada, para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, guiando, Señor, tu palabra, puedas permitir que nuestras mentes sean alumbradas y puedas permitir, Señor, que todos los principios de tu palabra que iremos a compartir en este tiempo puedan llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Guíanos, por favor, en toda sabiduría y entendimiento de lo alto. Oramos así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos entrando hoy, queridos hermanos, hermanas y también chicos y chicas que nos están acompañando también. Estamos entrando en realidad al tema número 3 y este tema número 3 lo hemos titulado El amor no es todo lo que necesitas. El amor no es todo lo que necesitas. Y vaya que es un título muy fuerte y ya entenderán por qué en el desarrollo del tema, que si han ido siguiendo la secuencia que hemos ido tomando después del campamento, el primer tema que vimos fue la fábrica de ídolos y teníamos que entender la naturaleza desde dónde parten los ídolos, cómo es que se crean la idolatría, de dónde parte la idolatría. Y creo que para la mayoría de nosotros fue claro entender que la idolatría parte de nuestro corazón. No lo fabrica una persona de por ahí, no es la cerámica que tú ves en los parques, no. Es el corazón que fabrica los ídolos. Luego, en el tema número 2, que tuvimos que partirlo en dos grandes temas, vimos el primer ídolo. Y el primer ídolo que el Señor nos permitió tocar, entender, estudiar a la luz de la Biblia es el ídolo de los sueños. Ha sido muy chocante para ustedes. He estado conversando con varios de ustedes durante estas 2 y 3, 4 últimas semanas y me han estado compartiendo mucho de lo que ha sido entender y comprender estos temas. Muchos de ustedes les ha chocado el punto de decir, ¿cómo es que lo peor que le puede suceder a una persona es cumplir sus sueños? Y vaya que fue un principio que nos chocó a todos nosotros cuando lo vimos a la luz de la Escritura. Dios nos llama a renunciar a nuestros sueños para que sus sueños estén en nuestro corazón. Pero eso no lo hace cualquiera. Llegar a ese punto de adoración es haber ido a tu montaña, haber subido a tu montaña y haber sacrificado lo que tenías que sacrificar ahí. Mi gran pregunta es, ¿cuántos de ustedes ya subieron esa montaña? ¿Cuántos de ustedes ya renunciaron y cuántos de ustedes ya están plenamente convencidos de lo que el Señor quiere en sus vidas? Dios aumentando y guiando esos sueños nuevos, llevando sus vidas. O quizás sigan persiguiendo sus propios sueños hasta el día de hoy y no hayan terminado de renunciar. Pero bueno, el día de hoy estamos tomando un nuevo ídolo y es el ídolo del amor. Y vaya que tenemos que hablar mucho respecto a ese ídolo. Es uno de los ídolos más peligrosos que hay. Es uno de los ídolos más peligrosos que hay. Vaya conmigo, por favor, al primer párrafo de esta lectura. Dice, siempre se ha celebrado el deseo del ser humano de encontrar el amor verdadero, tanto en canciones como en historias, pero es en nuestra cultura contemporánea que esta búsqueda del amor verdadero se ha ampliado hasta un nivel extraordinario. Déjenme decirles algo con este primer párrafo, y es algo que tenemos que entender, y es algo que tú tienes que discernir. Déjame decirte que en la historia de la humanidad,
siempre, desde el inicio, desde el principio, siempre se ha celebrado y siempre se ha buscado y exaltado el encontrar el amor verdadero y a celebrarlo. Por eso que todos nosotros cuando miramos películas, cuando tratan de cualquier tema, pero que tenga que ver con una pareja, siempre anhelamos que tanto la persona, el hombre, la mujer, joven o señorita, al final terminen. ¿Por qué anhelamos eso? Porque está en el interior de nuestro ser. El buscar, el anhelar y el encontrar el amor verdadero. ¿Está mal eso? No está mal en sí mismo. Pero déjame decirte algo. Es en nuestra cultura contemporánea el día de hoy que se ha elevado ese deseo de que el hombre o la mujer pueda encontrar el amor verdadero a niveles extraordinarios. Ustedes no pueden imaginar la forma en la que nuestra cultura ha llevado y nos ha llevado a un punto de que todo lo que observamos, todo lo que escuchamos, toda nuestra cultura popular y contemporánea, todo nos orilla hacia encontrar y exaltar el amor humano encontrando a otra pareja, el amor. ¿Quieres que te demuestre lo siguiente? Ustedes saben que soy comunicador audiovisual también y saben que una de mis formas de ver esto es estudiar cómo está la cultura popular el día de hoy y cuáles han sido las influencias audiovisuales y literatura incluso de cómo ha influenciado en los últimos años nuestro pensamiento. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, una mirada a nuestra sociedad que exalte el deseo de encontrar el amor verdadero. Mira, por ejemplo, lo que te voy a poner en pantalla a nivel de películas y a nivel de literatura. No te voy a otros ángulos, pero quiero que lo mires. Ustedes ya saben que en algún tiempo atrás en la serie de la amistad del altar puse algo similar, pero me permito otra vez recordarte cómo es que la sociedad el día de hoy nos lleva a entender y exaltar el amor, encontrar el amor verdadero. Por ejemplo, mira Titanic. Yo sé que la mayoría de ustedes la ha visto. Y ustedes saben también cómo es que esa película ha influenciado, quizás no a nivel de su generación cuando salió, una generación antes de ustedes posiblemente, pero ha influenciado enormemente. ¿Qué es lo que exalta esta película? Exalta un amor apasionado. Ustedes saben, ¿no? Se encuentran el personaje principal con la mujer, una semana y ya te mueres por esa persona. Literalmente te mueres, porque no cabes en la bendita puerta, ¿no? O sea, todo el mundo ha llegado a esa conclusión, pero ¿cómo es que se llega a ese punto? Es que la película te lo lleva tan bien, te lo pone tan bien, y tú no te das cuenta que en realidad ya te están mostrando, es amor verdadero. Se conocen una semana. Pero eso es lo que te exalta, ¿no? Te exalta un amor apasionado. La película Up, que muchos de ustedes han mirado, ¿no? He visto hasta el más macho de los machos llorar con esa película, ¿no? Soltar su lágrima. Esos 10 minutos al principio de la película son brutales para cualquiera, ¿no? Tienes que estar con un corazón así bien aferrado para que no te muevan las emociones, porque ustedes saben también que es una película que comienza con una historia de dos personas que se conocen desde niños y llegan al matrimonio hasta que uno de ellos fallece siendo ya anciano. O sea, es una historia muy emotiva, pero ¿qué es lo que te trata de exaltar la película? Lo que te trata de exaltar esta película es el amor duradero, es el amor que termina hasta el final, pero ya poco a poco te vas dando cuenta, ok, pero al final está exaltando el amor. Otra película a los cuales no sé si la mayoría aquí lo habrá visto, Your Name o Kimi no Nawa, animación japonesa, que de verdad que ha sido una de las películas que más ha influenciado en la generación actual entre nosotros, los jóvenes, entre las edades de 18 a 25 años. Es una de las películas que ha entrado en la mente y en la cultura popular. Y de hecho que ha sido una de esas grandes películas galardonadas y una de esas películas de las más taquilleras que ha habido en cuestión de animación. ¿Y qué te exalta esa película? Te exalta un amor destinado. Es un amor que trasciende el tiempo y el espacio. A los que han visto me entenderán. Un amor que trasciende incluso hasta la muerte. O sea, y claro, al final, a los que han visto también, a los más aguerridos terminan soltando su lágrima al final. ¿Y por qué? Porque es una película que te lleva a ese punto de amor, ¿no? Te lleva a algunos de decir, wow, encontrar el amor es gratificante. Ahora, mírenlo desde el sentido de la literatura, porque la literatura también no se queda atrás. Estamos hablando de obras clásicas y obras que han tenido un impacto
sé que algunas de ustedes y algunos de ustedes también, queridos chicos y chicas, han leído alguna de estas historias. La gran famosa Romeo y Julieta de William Shakespeare también exalta un amor apasionado hasta el punto de que uno de los personajes es capaz de morir si no tiene a la otra persona. Es capaz de morir literalmente a su vida por no tener esa persona a su lado. Orgullo y Prejuicio, una de las obras maestras de Austen, de la gran escritora Jane Austen. Sé que alguna de ustedes quizás la ha leído porque se considera una de las obras maestras de literatura en el sentido romántico. De verdad, es una gran escritora. ¿Y qué te exalta a los que han leído? Porque es un libro que ha influenciado enormemente y hasta el nivel de películas. Exalta un amor transformador de dos personas que son completamente, digámoslo así, inmaduras, pero que al encontrarse van madurando y van cambiando algunas cosas en su interior. Es muy hermosa, ¿no? La historia, pero nuevamente exalta ese tipo de amor. Incluso, queridos chicos y chicas, no solamente estamos hablando de cómo exalta el amor a nivel de películas o a nivel de literatura, imagínense cómo va, y esto apunta incluso hasta a los niños. La gran famosa historia de la Cenicienta, que, ojo, no fue hecha por Walt Disney por si acaso, sino fue escrita por los hermanos Grimm. Esta historia, mis hermanos, exalta un amor soñado. La princesa que viene a ser rescatada. Y todo termina felices comiendo perdices al final, porque al final, ¿qué es lo que está exaltando todo esto? Al final está exaltando el amor. O sea, quiero que sean conscientes que todo al final en nuestra sociedad, a nivel de películas, a nivel de literatura, siempre nos lleva a exaltar esa parte del ser humano que busca el amor verdadero. Pero déjame decirte algo, y esto es en tu material para que lo puedas completar. Escucha, cuando elevamos el amor en un ídolo, este ocupa el lugar de Dios. Y cuando el amor ocupa el lugar de Dios, el amor deja de ser sano y se convierte en una trampa para el corazón. Ese amor, queridos jóvenes y señoritas, deja de ser saludable una vez que se convierte en un ídolo. ¿Y saben por qué? El ídolo del amor es uno de los ídolos más peligrosos en los cuales nuestra sociedad y nuestra cultura y a nivel de jóvenes es peligrosísimo, porque el ídolo del amor es quizás uno de los ídolos más peligrosos, pues este ídolo, como ningún otro, se involucra con tus sentimientos. Este ídolo, cuando se involucra en tus emociones y en tus sentimientos, tú pierdes completamente objetividad. Y puede llevarte, escucha, el ídolo del amor te puede llevar a la destrucción de tu ser. Te puede llevar a la destrucción de tu ser. Y no estoy bromeando, queridos jóvenes y señoritas, porque el día de hoy vamos a estudiar profundamente el ídolo del amor y ustedes van a entender y comprender cómo es que te puede terminar destruyendo absolutamente el ídolo del amor. Y si no estás viendo cuál es el peligro de este ídolo de manera específica, me permito decirte 3 peligros que te puede causar este ídolo. Y está en tu material. Número 1, estoy leyendo el siguiente párrafo, dice: 1. Convertir el amor en un ídolo puede terminar aceptando maltrato o explotación por no perder la persona que amas. Mi pregunta es para ustedes. ¿Ustedes han visto amigos, amigas, compañeros o compañeras, familiares o quizás conocidos, que esa persona no puede terminar esa relación a pesar de que es completamente tóxica? A pesar de que ya están agrediéndose físicamente y verbalmente, pero no pueden terminar. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no cortan ese tipo de relaciones que ya están llegando al punto del peligro físico, del maltrato, tanto físico como psicológico? Porque no quieren perder a la otra persona. ¿Y saben por qué? Porque ahí ya hay un ídolo. Personas que pueden llegar hasta el punto de, bueno, me matará pues, pero yo dejarlo no puedo, porque me es imposible dejar esa persona. Lo han visto por televisión muchos de estos casos. Ustedes han conocido personalmente algunos de estos casos. Queridos amigos y amigas, esto puede llegar a pasar cuando elevamos al amor en un ídolo. Segundo peligro que podemos hacer cuando encontramos o cuando colocamos al ídolo del amor. Un apego idólatra
te puede terminar o puede llevarte a romper cualquier promesa a Dios, racionalizar cualquier indiscreción o traicionar cualquier otra lealtad para poder aferrarte a esa persona. ¿Y a qué voy aquí? Queridos hermanos y hermanas, cuando tú colocas al ídolo del amor, eres capaz de romper cualquier cosa, cualquier promesa y cualquier principio de la palabra que alguna vez tú te hayas comprometido a realizar en tu vida. Cuando el ídolo del amor entra en la vida de un creyente, ni siquiera estoy hablando de las personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, sino estoy hablando específicamente de los creyentes. Y déjenme decirles algo, esto yo no me lo he inventado, no es que alguien me lo ha tenido que contar, lo he tenido que ver con mis propios ojos. Como un creyente, queridos hermanos, puede terminar rompiendo toda promesa que alguna vez arrodillado, postrado delante del altar y consagrando su vida al Señor, diciéndole, Señor, quiero hacer tu voluntad por el resto de mi vida, quiero consagrar mi corazón, quiero completamente ponerme a disposición tuya. Y cuando el ídolo del amor entra, esta persona al final dice, se convierte en todo aquello que prometió ser. Cuando el ídolo del amor entra, hermanos, te puede llevar a romper cualquiera de estos tres principios de la palabra. Siguiente, por favor. Mira, por ejemplo, muchos de ustedes conocen 2 de Corintios 6:14. ¿Y qué dice 2 de Corintios 6:14? No os unáis a qué? A yugo desigual. Y ustedes conocen tan bien ese principio como yo para los creyentes. La palabra de Dios, Dios mismo guía a sus hijos al decir, ustedes no van a tener relación romántica con aquellos que no creen en Cristo Jesús. Porque ¿cómo puede haber comunión? La luz con las tinieblas. Ustedes conocen muy bien ese principio. Lo he predicado muchas veces durante la serie de la amistad al altar. Pero déjame decirte algo, tú puedes saber ahorita que eres tutor de célula, o tutor, o un asistente en los grupos de encuentro, o un miembro de esta iglesia, que puedes estar bien cimentado en la palabra. Escúchame, por favor, porque cuando entre el ídolo del amor en el corazón, aún de los siervos más consagrados de este ministerio, te puede llevar a romper cualquier principio de la palabra. Algún día tú prometiste, Señor, nunca jamás me uniré a un incrédulo. Jamás permitiré que yo en mi vida pueda unir mi vida a alguien que no tenga a Cristo. Y muchos de ustedes podrían decir, amén. Amén. Jamás lo haré. Pero cuando llegue el ídolo del amor en tu corazón, te puede llevar a romper cualquier promesa que tú alguna vez le hiciste al Señor. Hemos visto con lágrimas en los ojos miembros de esta congregación en consejerías pastorales llorando, hermanos, diciéndoles, no lo hagas. No lo hagas. El Señor no te ha llamado a eso. Pero cuando estás completamente enceguecido por este ídolo, a ti ya no te importa más. Eres capaz de romper toda promesa que alguna vez le hiciste al Señor. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa cuando ya, no es creyente? Sí es creyente, pastor. Bueno, el Señor te dice en 1 Corintios 14:40 que hágase todo como decentemente y como más con orden. Toda relación de amistad que avanza en un proceso hasta llegar al altar, nosotros hemos estudiado todo el proceso que lleva de un proceso de la amistad al altar. Cuando llega el ídolo del corazón, entonces eres capaz, escúcheme por favor, eres capaz de romper toda situación, de romper todo principio que has aprendido de cómo llevar una amistad hacia el altar. Y no te importa romperla, no te importa quebrarla. Que me quedo hablando con la persona hasta más tarde, bueno, muy exagerado, pero eres capaz de romper todo cuando entra el ídolo del amor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 nos dice que todo lo que prometes, cúmplelo. No tardes en cumplir tus promesas. Muchos de ustedes le prometieron al Señor muchas cosas. Consagrar sus vidas, guardarse íntegramente en la sexualidad. Pero cuando entre el ídolo del amor, queridos jóvenes, ya no te importa quebrar lo que tengas que quebrar. He visto a líderes, hermanos, líderes, quebrar todas estas promesas al Señor. Con siervos míos que estuvieron peleando conmigo en el ministerio.
mis maestros. No es una broma esto. Esto es algo muy serio cuando entra el libro del amor. Te puede llevar a romper todo lo que alguna vez enseñaste, predicaste y cimentaste tu vida. Y si crees que a ti no te va a pasar, que ahorita estás firme en la fe, te recuerdo lo que te dice el apóstol Pablo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Tercer gran peligro que puede permitirse este ídolo del amor en el corazón de un creyente, escucha, te puede llevar a violar todos los límites buenos y apropiados. Te puede llevar a violar todos los principios buenos y adecuados. Escucha, cuando el amor, cuando este ídolo entra en el corazón, ya no te importan los límites, es decir, todos los límites que alguna vez aprendiste sobre cómo llevar las relaciones interpersonales entre sexo opuesto, ya no te importa. Mira todo lo que hemos aprendido durante toda una serie. ¿Recuerdas este gran gráfico que vimos? ¿Cómo es que llevamos, cómo el Señor nos llevó a esta congregación y nuestra convicción personal de cómo es que una amistad avanza desde conocidos, amistad, una amistad especial, entrar en un noviazgo y luego de eso entra el matrimonio? Tú puedes haber aprendido todo eso, pero cuando llega el libro del amor, tú dices, no me importa. Puedo entonces entablar una amistad con otra hermana, haciendo que esto pueda llevar a estar viviendo con ella o tratando con ella como si fuera una novia. Pero no me importa. No me importa trazar líneas, no me importa adelantarme procesos, no me importa orar o pedirle consejo al pastor. Ya no me importa nada. Y si lo puedo hacer ocultas, mucho mejor. Porque el ídolo del amor, cuando entra en tu corazón y en tu mente, te lleva a violar todos los principios que alguna vez aprendiste. Y escúchame, cuando tú eres llevado a romper promesas del Señor, eres llevado a romper y violar principios bíblicos y manera adecuada de cómo llevar las cosas, entonces te vuelves esclavo de eso. Escúchame, aquí hay un gran principio de los ídolos. Hemos visto que los ídolos son exigentes, los ídolos son frágiles, los ídolos son decepcionantes, los ídolos son sutiles, pero aquí hay algo más que agregar a todas esas cosas que hemos aprendido de la idolatría. Escúchame más, los ídolos también son esclavizantes. ¿Y por qué digo que los ídolos son esclavizantes? Porque cuando un ídolo entra en tu vida, te lleva a hacer y realizar cosas que tú alguna vez dijiste, nunca lo voy a hacer. Y cuando te lleva a hacer cosas que nunca quisiste hacer, ya eres esclavo de aquello. Los ídolos, hermanos, son esclavizantes. Hay una historia en la Biblia que nos habla y nos ilustra la búsqueda de ese amor, cómo la búsqueda de ese amor se puede convertir, agrégalo ahí a tu material, en una forma de esclavitud. En una forma de esclavitud. ¿Cuál es esa historia, pastor? La vez pasada hablamos de Abraham y me chocó el corazón. Ahora, ¿qué historia vamos a hablar sobre este ídolo? Bueno, te lo pongo en pantalla. Esta historia, hermanos, es la de Jacob y Lea. Y vamos a entrar hoy en esa historia. Y vamos a ver a través de esta historia que le encontramos en Génesis capítulo 29, cómo es que una persona, una pareja, una cierta mujer y un cierto hombre pueden convertir el amor romántico y el matrimonio en un Dios falso. Y espero que tu corazón esté preparado para el día de hoy recibir esto, porque no va a ser nada sencillo. De hecho, que el Señor va a tener que colocarte y va a ser una inspección profunda en tu corazón completamente. Porque vivimos en una cultura en la que es fácil confundir el amor con Dios y dejarnos llevar por Él y poner allí todas nuestras esperanzas de felicidad. Vamos al primer punto entonces de cómo es que tenemos que iniciar con la historia de Jacob. Y quiero empezar con la promesa del Mesías. Quiero empezar con este primer punto porque es importantísimo. Lee conmigo este párrafo y de ahí te voy a explicar algunas cosas que te tengo que dar contexto. Como vimos en el capítulo anterior, Dios se encargó o se acercó a Abraham y le prometió redimir el mundo por medio de su familia, a través de una línea de descendientes. Por eso, un hijo de cada generación sería elegido para continuar la línea, para que caminara con Dios como cabeza de la familia y pasara la fe a la siguiente generación.
Luego otro hijo continuaría y otro hasta el día en que uno de ellos, de los descendientes de Abraham, fuera el Mesías mismo. Ahora, te lo pongo en un gráfico porque es a veces mejor entenderlo, lo entendemos mejor visualmente. Entonces vemos a Dios y lo hemos visto a través de las escrituras, cómo Dios elige a quién. Elige a Abraham. ¿Por qué a él, pastor? ¿Por qué no eligió a un inca? ¿Por qué no eligió a, no lo sé, a cualquier otra persona de cualquier cultura en ese tiempo? Bueno, porque la palabra de Dios dice que Él tiene misericordia del que tiene misericordia y tiene compasión del que tiene compasión. Lo eligió a Él porque sencillamente Dios quiso hacerlo. Es su soberana voluntad. Eligió a Abraham y a Abraham le prometió, a Él mismo le prometió, le dijo, yo haré de ti una gran nación, pero también de tu simiente, es decir, de un descendiente tuyo, ese simiente tuyo, ese descendiente tuyo va a ser bendición a todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de esa promesa? Un descendiente de Abraham sería de bendición a todas las familias de la tierra. Ahora, es interesante que cuando tú lees acá, Dios nunca le dijo que ese descendiente sería su hijo, o sea, Isaac. Nunca le dijo que sería Isaac en donde serían benditas todas las familias de la tierra. No, Dios simplemente le prometió a Abraham que un descendiente de él sería el que sería de bendición a todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Abraham entendió que Dios le estaba prometiendo una descendencia larga, prolongada, y una de esas personas, de sus descendientes, sería el que sería de bendición a todas las familias de la tierra. Curiosamente, de todos los descendientes de Abraham, uno de esos descendientes, ¿quién llegó a ser? Jesús, Jesucristo, el Mesías. Él, mis hermanos, él llegó a ser la simiente de Abraham, el descendiente prometido de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1 nos dice que Jesús es hijo de Abraham. Ese es su descendiente directo. En Jesús se cumple la promesa que Dios le prometió a Abraham. En Jesucristo son bendecidas todas las familias de la tierra. Tú eres bendecida en Jesucristo, ¿sabías tú? Tú cuando recibiste a Jesús, has sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Eres bendito en Cristo si eres creyente. Eres bendecido en el descendiente de Abraham. Se cumple la profecía que Dios le dio a Abraham. Ahora, aquí entramos en un conflicto. Ahora, miren esto, ¿no? Esto parece sencillo. Es interesante que la Biblia nos dice que cuando Abraham tiene un hijo, Abraham ya sabe que va a venir descendientes y uno se desembocaría hasta el descendiente que sería el Mesías. Ahora, a Isaac le nace un hijo y eso lo vimos el tema pasado. ¿Cómo se llamó el hijo? Isaac. Ahora, el problema está en que Isaac, cuando conoce a su esposa Rebeca, a Isaac le nacen mellizos. Vaya que yo en la ecografía lo primero que quería ver con Glendita es saber si Dios nos premió con premio doble. Solo era uno, gracias a Dios. Pero a Isaac le vino premio doble, le vino mellizos. Y sabemos que el que salió primerito, ¿quién fue? Esaú. Él es el primogénito. Y Jacob nació segundo. ¿Por cuánto tiempo le ganó? Por 30 milisegundos le ganó nada más. Porque ustedes saben que cuando nació primero Esaú y estaban sacando al bebé y de repente notaron que en el talón de ese bebé estaba una mano agarrada así fuertemente. Entonces es como cuando está sacando el premio con la máquina y de repente se engancha uno al otro, ¿no? Entonces cuando la partera está sacando a Esaú, notó que en el pie del bebé había una mano agarrada al talón. Entonces se siguió jalando y salió otro bebé. Y ese bebé fue Jacob. Por eso que sus padres le pusieron Jacob, suplantador se llama. O sea, el significado de su nombre es suplantador. Ahora, ¿por qué? Porque se notaba que este bebito quería nacer primero, por eso le estaba agarrando el talón a su hermano al nacer. Pero al final terminó naciendo primero Esaú. Ahora, la gran pregunta que aquí tenía Jacob es, ¿y cuál de los dos va a ser el descendiente del Mesías? ¿Quién de los dos continuará la línea mesiánica? ¿El primogénito o el segundo?
Dicho sea de paso, ustedes conocieron el valor de los primogénitos en el contexto bíblico. ¿Recuerdan cuando hablamos el valor que tenía un primogénito? Naturalmente, Isaac, ¿a quién le quería dar la bendición para que continuara la línea mesiánica? Al primogénito, porque el primogénito en la cultura judía tenía un gran valor, tenía un valor altísimo, un primogénito. Por lo tanto, Esaú tenía todas las de ganar. Pero aquí viene, a pesar de que les expliqué el valor que tienen los primogénitos, déjame decirte algo acerca de Dios. Dios siempre le gusta ir en contra de la cultura. Dios escogió a Caín o a Set para continuar la línea mesiánica, pero no eligió al primogénito. Con David, ¿eligió al primogénito o eligió al último de los 7 hermanos? ¿Te das cuenta? A pesar de que en la cultura el primogénito tenía un alto valor, constantemente Dios no usa los primogénitos. A Dios no le gusta encasillarse con la cultura. Y es curiosamente lo que va a pasar aquí, porque a Jacob se le da una profecía. Bueno, Dios se la da directamente a su esposa. Hay una profecía, palabra de Dios que viene directamente a la vida de su esposa. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a su esposa, aun cuando ella ni siquiera sabía que tenía mellizos? Estaba embarazada, los hijos estaban formándose en el vientre, pero Dios le dijo una profecía a Rebeca. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué quiso decir Dios aquí? ¿Quién era el mayor? El primero que salía, es decir, Esaú. Y el menor era Jacob. En otras palabras, Dios a quien había elegido para continuar la línea mesiánica y el liderazgo espiritual de la familia. Al menor, es decir, a Jacob. Eso no lo decidió Isaac, eso no lo decidió Rebeca, eso no lo decidió Abraham, eso lo decidió el mismo Dios que le dio palabra revelada a los padres desde antes que nacieran sus hijos. Aquí está el problema. Sigan leyendo conmigo. A pesar de la profecía, esto lo pongo por pantalla, a pesar de la profecía, Isaac amó más a su hijo mayor, Esaú, y lo prefirió antes que al menor, es decir, a Jacob. Irónicamente, queridos chicos y chicas, irónicamente, Isaac cometió el mismo error grave que le había salvado a Abraham cuando lo llamó a ofrecer su único hijo. Y por el favoritismo de Isaac, Esaú creció como un niño orgulloso, mimado, obstinado, impulsivo, mientras que Jacob creció siendo egoísta y amargado. Esto me parece a mí irónico. ¿Saben por qué? Porque Isaac vio los errores del papá, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Abraham había elevado su amor por su hijo Isaac hasta el punto de convertirlo en adoración? ¿Te acuerdas eso? Y Dios, para poder corregir la idolatría del corazón de Abraham, le dijo, bueno, ve y sacrifica a tu hijo. Entonces fue a la montaña a sacrificar a Isaac, Dios lo probó, obviamente tuvo que transformar el corazón de Abraham en todo ese proceso, pero ¿quién estaba observando ese proceso además de Abraham? Isaac. Isaac vio de primera mano cómo su papá lo había idolatrado con su amor idólatra. Isaac se dio cuenta de cómo lo llevó al monte dispuesto a sacrificarlo. Isaac estuvo en todo ese proceso, observando cómo su padre había caído en idolatría y también cómo Dios lo había corregido. Bueno, encontré entonces en mi papá un error y un error que debo de corregir y nunca repetir. Pero ¿saben qué? Isaac nunca reflexionó al respecto. ¿Por qué? Porque al final Isaac terminó haciendo lo mismo que su papá. Terminó haciendo y terminó cayendo en el mismo error que Abraham. Y aquí hay una enseñanza importantísima para todos ustedes, queridos jóvenes. Escúchame. Hay idolatrías que estamos condenados a repetir si no aprendemos del pasado. Por favor, reflexionen en esto lo que te estoy diciendo. Hay idolatrías que estamos condenados a repetir si no aprendemos de las lecciones del pasado. Eso no lo vas a encontrar en tu material por si acaso. Pero eso es una reflexión enorme que te tiene que pasar cuando ves a Isaac. ¿Por qué Isaac, a pesar de que tenía la profecía, Isaac tenía palabra de Dios, sabía en quién tenía que enfocar su vida? Tenía que enfocar su vida en el hijo menor.
tenía que formarlo, tenía que llevarlo al liderazgo espiritual de la familia. Dios había elegido al menor desde antes que naciera. Pero aún así, Isaac prefirió al mayor porque él en su amor idólatra prefirió elevar a su hijo mayor. ¿Por qué? Por la bendita primogenitura de la cultura. Y prefirió elevar a su hijo mayor. Hermanos, hay idolatrías que estamos condenados a repetir si no aprendemos de las lecciones del pasado. Es como dice en la Escritura, esto tampoco lo vas a encontrar en tu material, Romanos 15:4. Miren lo que dice la Escritura, dice, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, todas las historias que tú encuentras en el Antiguo Testamento, ¿para qué Dios permitió que se escribieran, queridos hermanos? ¿Para qué dice la palabra? Para nuestra enseñanza, ¿qué cosa? Se escribieron. ¿Por qué crees que Dios permitió que se escribiera la historia de Abraham y toda su caída? ¿Por qué Dios ha permitido la historia de Isaac y su caída? ¿Por qué Dios ha permitido la historia, que se escribiera la historia de las caídas y de los pecados de todos los hombres santos del Antiguo Testamento? Porque en la Biblia no solamente vas a encontrar héroes de la fe, vas a encontrar las caídas más peligrosas, los errores más inéditos y las metidas de pata que uno dice, pero ¿cómo pudo haber metido la pata así? ¿Y por qué Dios permitió que se escribieran todas esas cosas en su palabra? Para nuestra enseñanza. Hay idolatrías que si no aprendemos a tiempo la lección, estamos condenados a repetir. Piensa por un momento en las idolatrías de tu familia, de tus padres, de tus abuelos. Piensa en qué pusieron primero en sus vidas. Piensa en los errores de tus padres y de tus parientes. Te aseguro que si tú meditas bien de tu familia, vas a encontrar un patrón de conducta que todos alguna vez comenzaron a repetir. Si no aprendes las lecciones a tiempo, incluso en tu familia y en la palabra de Dios, si no reflexionas a tiempo, es muy posible que como Isaac, como despistado o despistada, repitas lo mismo. Y a mí me sorprende porque Isaac fue testigo visual, presente de todo lo que sucedió con su papá. Y no aprendió nada, mis hermanos. Siguiente, estoy en la página 24, sigo leyendo, dice, cuando llegó, y esto lo pongo por pantalla también, cuando llegó el momento que Isaac le diera la bendición de la cabeza del clan, escucha lo que hizo Isaac. Isaac desafió, es una palabra fuertísima esta, Isaac desafió la profecía de Dios e intentó dársela ¿a quién? A Esaú. Pero Jacob se vistió como su hermano mayor, ustedes saben la historia, fue a ver a su padre que estaba ya casi ciego y recibió la bendición de Isaac, quien no sospechó del plan. Y cuando Esaú descubrió lo que había pasado, juró, agrégalo ahí, juró matar a Jacob. Y Jacob tuvo que escaparse para salvar su vida. Pregúntate un momento, escucha, Isaac no aprendió de la idolatría de su papá, cometió el mismo error, pero aquí hay algo peor aún. Isaac, escucha, Isaac estuvo dispuesto a desafiar la palabra. Hermanos, por favor, esto es tremendo y esto es muy delicado. Imagínate que Dios te dé su palabra a ti y te diga lo que tú tienes que hacer, literal, voz audible, profecía directa a ti, y Dios te dé su palabra. Y años más adelante, tú, de manera personal, te atreves a desafiar su profecía. Es como cualquiera de ustedes que le digo, viene palabra de Dios a ti y dices, amén, Señor, jamás, voy a cumplirlo hasta el final. ¿Cómo un creyente puede terminar desafiando la palabra de Dios? ¿Saben cómo eso ocurre? ¿Saben por qué ocurre eso? Porque cuando el ídolo del amor nos lleva al corazón, somos capaces de rebelarnos contra Dios. Por lo tanto, escucha, aquí vas a agregar qué más son los ídolos. Los ídolos son incitadores. ¿Y por qué digo que son incitadores? Cuando tú permites que un ídolo venga a tu corazón y a tu mente, lo que te va a hacer el ídolo es llevarte a rebelar contra Dios. Son incitadores porque te lleva a rebelarte contra todo lo que tú permitiste en algún momento que jamás te rebelarías.
Como un creyente que al final dijo, amén, gloria a Dios, no unir a yugo desigual, ok, gloria a Dios, voy a respetar los procesos, ok, gloria a Dios, voy a cumplir todas las promesas que digo el Señor, gloria a Dios, voy a permitir que la santidad sea uno de los puntos centrales en mi relación de amistad con cualquier otro creyente, mujer u hombre, ok, voy a respetar todo eso y al final terminas haciendo todo lo contrario. ¿Por qué te atreverías tú a rebelarte contra el Señor? Los ídolos en el corazón son incitadores. Te llevan a rebelarte contra todo aquello que al principio tú creías bueno y estable en tu vida. Mis hermanos, miren por ejemplo esto. Siguiente, por favor. Miren este versículo en Génesis capítulo 27, versículo 41. Dice, después de todo lo ocurrido, mira qué es lo que pasó con la familia. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Estaba molestísimo Esaú. Este solo versículo, queridos hermanos y hermanas, te va a revelar todos los ídolos que tenía la familia. Así como yo les dije, los ídolos son sutiles porque no los puedes ver, ¿verdad? Ya, en este versículo hay un montón de ídolos. Pastor, no los veo. Siguiente, por favor. Ahora míralos. Ahí están. El mismo texto ya te está mostrando cuánta idolatría tenía la familia en su corazón. Dice, aborreció Esaú a Jacob ¿por qué cosa? Por la bendición. Jacob, un hijo que cayó en la idolatría del amor y las mentiras. Déjame decirte que Jacob estaba tan dispuesto. Escucha, Jacob, siempre hemos visto que Jacob quería la bendición, pero no solo quería la bendición Jacob estaba tan vacío emocionalmente que necesitaba la aprobación de su papá, necesitaba que su papá lo quiera, necesitaba algo de su papá, algo de amor de su papá, porque siempre se lo dio a su hermano y estaba dispuesto a vestirse de él y recibir la aprobación que su papá le estaba por dar a Esaú. El ídolo del amor en el corazón de Jacob lo llevó a suplantar a su hermano para recibir un poco de afecto de su papá. Pero también el ídolo de las mentiras, porque Jacob se creó todo un engaño y mentiras magistralmente, mis hermanos. Ni las mejores películas hicieron lo que Jacob hizo en la tienda de casi su ciego padre. Pero también vemos, como dice la siguiente parte, ¿no? Su padre le había bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob se atrevió a querer bendecir a Esaú? ¿Por qué? Porque Isaac es un padre que cayó en la idolatría del amor también. Elevó a su hijo al ídolo, al punto de un ídolo capaz de traicionar y rebelarse contra Dios y su palabra. Y encontramos a un Esaú que estaba dispuesto a matar a su propio hermano por todo lo sucedido. Y ahí encontramos a otro idólatra, ¿no? A un idólatra de sus emociones. Estaba tan molesto y tan airado y tan lleno de ira que ya no se controlaba a sí mismo, ya no se podía regular a sí mismo. Dijo, voy a matar a mi hermano. Una vez que se muera mi papá, lo voy a matar. Nunca encontramos a Esaú orando, por si acaso. Nunca lo encontramos diciéndole, Señor, por favor, ayúdame a entender y comprender por qué es que pasó eso. Te aseguro que si Esaú hubiese orado al Señor, el Señor quizás le hubiese respondido y le hubiese dicho, bueno, Esaú, no fueron la manera adecuada, pero yo había elegido a tu hermano. Pero Esaú nunca oró, se quedó simplemente con su disgusto, con su ira, dispuesto a que ese emocionalismo lo llevara a querer matar a su hermano. Ya era un idólatra. Sus emociones lo había puesto por encima del Señor. Lo que parecía una familia bíblica en la Biblia, te ves la radiografía de la idolatría de la familia. Eso es lo que era la vida. Y ni hablé de la mamá, porque la mamá es... Rebeca también tenía sus cositas, mis hermanos. Bastantes, diría yo. Hermanos, sigo leyendo. La vida de Jacob estaba en ruinas. Había perdido a su familia, a su herencia, y nunca volvería a ver ni a su madre ni a su padre vivos. Jacob se fue al otro lado del creciente fértil, donde todavía vivían algunos de sus familiares, de su madre y de su abuelo. Allí esperaría por lo menos sobrevivir después de todo lo que sucedió. La vida de Jacob terminó hecha ruinas por su idolatría, básicamente. Y aquí entramos al segundo punto, el deseo de Jacob.
La historia de aquí no termina, la vida de este hombre. Dios va a tomar la vida de Jacob y nos va a enseñar duras cosas, queridos hermanos. Sigo leyendo. Luego de que Jacob escapa de toda esa situación por la cual se metió por su propia culpa, se fue a donde la familia de su mamá en otra tierra y ellos lo recibieron. Y específicamente le salió el encuentro, ya saben ustedes, su tío Labán. Todos tienen un tío Labán aquí. Puede ser su jefe, un miembro de su familia, pero todos tienen un tío Labán aquí. Ya su tío Labán lo contrató como pastor de algunos rebaños. Y cuando, escucha bien, siguiente por favor, cuando Labán, su tío, se dio cuenta de que Jacob era hábil como administrador, ¿qué le dio? Le dio un trabajo como administrador. Y es interesante que cuando Labán le pregunta, le hace la siguiente pregunta, le dice, ¿cómo te puedo pagar para que te hagas cargo de mis rebaños? Jacob solo le respondió con una sola palabra, 2,000 soles y con CTS. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Raquel. Es decir, ¿hay algo con lo que quiero que me pagues? Sí, quiero a tu hija. Apúntalo ahí, complétalo. Jacob le dio la respuesta en una sola palabra, a Raquel. Y aquí viene uno de los textos que más hemos malinterpretado y romantizado en toda la escritura. Muchas chicas dicen, ay, cómo quisiera un Jacob aquí en mi vida así, ¿no? Mira, lee conmigo Génesis 29, 16 al 20. Dice, y Labán, este tío, tenía 2 hijas. El nombre de la mayor, ¿cómo se llamaba? Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea, ¿cómo eran? Delicados. Pero Raquel, ¿cómo era? De lindo semblante y de hermoso parecer. Era guapa la chica. Versículo 18. ¿Y Jacob qué hizo? Pero ni se conocían un día. Ya saben, dice que la amaba. ¿De qué? Si no la conocía nada. Ahorita lo vamos a ver. Dice, y Jacob amó a Raquel y le dijo, yo te serviré ¿cuántos años? 7 años voy a chambear para que tú me des a Raquel, tu hija menor. Y Labán le respondió, mejor es que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel, ¿cuántos años? ¿Y cómo le parecieron? ¿Por qué le parecieron como pocos días, 7 años? Porque la amaba. Oh, ¿no? Pastor, ¿dónde está un Jacob que chambea así duro conmigo, ¿no? Ese que puede chambear 7 años y que le parezca poco, ¿no? Porque lo vale. Escúchenme, mis hermanas y queridos hermanos, no malinterpretemos. Lo que parece romance, en realidad es ídolos. Y ahorita te voy a demostrar. Lee conmigo el párrafo. El texto hebreo dice que literalmente que Raquel tenía una bella figura y además era hermosa. Y Jacob estaba fascinado con ella. Miren, por ejemplo, hay 2 características importantes. Aquí dice, ¿no? Era de lindo semblante y número 2, era de hermoso parecer. ¿Qué te quiere demostrar aquí la escritura? Que Raquel, ¿cómo era? Era muy bonita, era muy bella físicamente hablando. Eso es algo objetivo que dice el Señor. Esta mujer era muy bonita. Ahora, y si te fijas que luego en el versículo 18 dice, y Jacob amó a Raquel, pero no se conocían un par de horas. Pero ¿cómo es que Jacob amó a Raquel? Es que, pastor, es amor a primera vista. A ese cuento de Disney a otro lado. No era amor a primera vista. ¿Qué es lo que fascinó a Jacob? ¿Qué es lo que le fascinó? Al toque uno se da cuenta que Jacob se quedó embelesado por la belleza de la mujer. Pero te recuerdo, querida hermana, lo que dice Proverbios 31:30. ¿Te acuerdas? Es un versículo que como chicas debe estar en el cabezal de tu corazón. ¿Qué dice Proverbios 31:30? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, escúcheme, no hay nada malo que Dios haya dado belleza a las mujeres y haya dado dotes de belleza más, algunas quizás. Pero escucha, la belleza es muy engañosa, queridos chicos. Porque puede ser una mujer, escucha, puede ser una cristiana muy bonita,
pero en su interior son puros temblores y puras cosas que si te llegas a casar va a ser una corona de espinas para ti. Queridas hermanas, la belleza es muy engañosa para ustedes. El espejo, con el espejo puedes tratar de ocultar todas tus imperfecciones físicas, pero nunca podrás solucionar los problemas de carácter que puedes tener. Tenemos que tener mucho en cuenta el carácter. Y lo que Jacob no amó de Raquel no fue lo que tenía en el interior Raquel. No fue por conocerla y entenderla que era una mujer que tenía principios, que tenía valores que le permitían continuar en su relación. No, lo que él se fijó más fue que era bonita y de lindo semblante. Es lo único que se fijó Jacob. Y Jacob se quedó tan embelesado, y completa el texto conmigo, por favor. El texto demuestra, escucha bien y apúntalo, lo enamorado y abrumado que Jacob estaba con Raquel. Sí, utilicé la palabra enamorado. Porque sí, Jacob estaba enamorado. Y ustedes ya saben por qué. Cuando utilizamos la palabra enamorado es porque aquí ya huele mal. Estaba enamorado y abrumado porque que Jacob estaba con Raquel. ¿Por qué lo digo? Escucha, en primer lugar, pues esto es importantísimo, hermanos. En primer lugar, Jacob ofreció 7 años de salario por ella, lo cual en la moneda de la época era un precio enorme por una esposa. Escucha, este texto, lo que para nosotros como creyentes puede parecer romántico y decir, wow, va a trabajar 7 años por Raquel. Escúchame, hermanos, no romantices el texto. Lo que está ocurriendo aquí con la vida de este joven hombre, lo que realmente está ocurriendo aquí es que este hombre perdió toda lucidez. Estaba fuera de lucidez, ya no pensaba claramente Jacob. ¿Saben por qué? ¿Cuánto era? Y aunque puede sonar un poco mal, pero en la época esto era muy común. Cuando un hombre quería casarse con una mujer, obviamente el hombre le tenía que pagar a la familia un dote para poder casarse con su hija. Esa era la costumbre de la época en la Biblia. ¿Cuánto era el precio normal y común que un hombre daba a la familia como dote para casarse con la hija? El salario de 1 año a 1 año y medio. Eso era el tope. Jacob, ¿cuánto ofreció? 7 años. Es como decir, perdónenme una vez más un poco más la comparación, pero esto era así en la época. Imagínate que tú vas a una tienda de electrónica por digamos, un dispositivo, un celular. No lo quiero comparar esto con una mujer, pero quiero que me entiendas la figura, ¿no? Es como si tú consiguieras el celular y dijeras, bueno, ok, esto está 500 soles. Tú sabes que este es el precio máximo que puedes pagar, pero de repente te quedas tan enchufado con todas las bondades del bendito teléfono y dices al comerciante, te voy a pagar 5,000. Si tú fueras el vendedor de la tienda, ¿qué dirías? Dale, no hay problema, pero eso está 500. ¿Por qué pagarías 5,000 por algo que está 500? Tienes que estar fuera de lucidez. Tienes que haber perdido todos los sentidos lógicos en tu mente. Tienes que haber perdido todo sentido común en tu mente para poder dar mucho más, terriblemente más, un precio ilógico. Lo que a nosotros nos parece algo romántico de que Jacob 7 años, wow, qué chambeador el hombre. De hecho que la veía muy valiosa, muy preciosa. No, hermanos, Jacob estaba tan enamorado, tan embelesado por la figura de Raquel, que estaba dispuesto a pagar un precio ilógico. Y tan ilógico, hermanos, porque no tenía ni plata para pagar. Se fue sin nada de su casa. Entonces, ¿cómo iba a pagar? Con servicio a Labán. Servirle gratis por 7 años. El salario de 1 año, ya no dado plata, pero sí por mi servicio en 1 año. 7 años sirviendo por ella. Ahora, fíjate tú, pastor, es que Labán era muy estafador. Quizás Labán le dijo, lo orilló a que él diera 7 años. No, mira el texto. ¿Quién empezó a hablar? ¿Quién propuso los 7 años? Nadie negoció con él. O sea, ni siquiera Labán tuvo que abrir su boca y él era un hombre estafador de primera. Labán no tuvo que estafarlo, Labán no tuvo que decirle nada. Jacob mismo se metió a la red. ¿Saben por qué? Porque cuando el ídolo del amor, escucha bien, queridos jóvenes, cuando el ídolo del amor entra en tu corazón, pierdes lucidez. Yo varias veces les he dicho, ya pierdes objetividad. Y Jacob estaba totalmente embelesado por ello.
Pero mira lo que dice el texto, sigo leyendo tu material, pero como estaba muy enamorado de ella, dice que le pareció poco tiempo en el versículo 20. Y esto nos muestra, hermanos, por favor, completen en su material. Esto nos muestra una fascinación desbordada. Porque, por favor, entra una vez más en el personaje. Una fascinación por Raquel que estaba desbordada. ¿Saben por qué? Ya estás pagando 7 años de tu servicio, 7 años de salario, un precio ilógico, un precio inentendible de la época, hermanos. Y aún así, cuando Jacob empieza a trabajar por Raquel, su mente y su corazón estaban tan abrumados por el ídolo del amor que se había fabricado con Raquel, que dice que esos años le parecieron como días. Puede parecer romántico la frase, ¿verdad? Ay, sí, es que el amor todo lo espera, pastor. No, hermanos, la mente y el corazón de Jacob estaban tan desbordados, estaban tan desconfigurados por este ídolo que ya ni siquiera podía contar las horas, le pareció días, porque estaba demasiado fascinado por Raquel. Estaba dispuesto a hacer lo que sea y pagar lo que sea por tener esta mujer en su vida. Eso ya no es romántico, hermanos. Eso es idolatría. El corazón de Jacob no estaba bien. Y aquí te viene lo peor de todo, hermanos. Una vez que se cumplieron los 7 años, ¿saben lo que le dijo Jacob a Labán? Le dijo lo siguiente. Génesis 29:21. Miren lo que le dice Jacob a su tío Labán ya por la hija. Entonces Jacob le dijo a Labán, ¿qué le dijo? Dame a mi mujer, ¿por qué? Porque mi tiempo se ha cumplido, ¿para qué? Claro, pues pastor, pasaron los 7 años, le dice, dame a mi mujer para que pueda unirme a ella. ¿Qué de malo hay? Bueno, en la Reina Valera de 1960, traducido al castellano para ustedes, eso es, no pasa nada. En el original, en el hebreo, ese unirse a ella no es lo que tú crees. En el original, en el hebreo, el término unirme a ella es aboá. ¿Y qué significa aboá en el hebreo original bíblico? Significa venir, entrar, acercarse. Aquí lo que está hablando Jacob es en términos sexuales. Y esto es fuertísimo. No es un lenguaje, hermano, sutil. Lo que le está diciendo básicamente Jacob, Señor, ya quiero casarme con su hija, démela ya, porque ha llegado mi tiempo de entrar en su hija. Ha llegado mi tiempo de tener relaciones sexuales con su hija. Hermanas, y yo sé que esto puede sonar muy fuerte, esta palabra, porque de verdad es explícito lo que Jacob le está diciendo a Labán. Imagínate que tu novio, tu futuro novio creyente, entrara a la casa, a tu casa, hablara con tu padre y le dijeran, Señor, ya quiero casarme con su hija porque quiero tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué pasaría si tu futuro novio diría eso delante de la casa de tus padres? Bueno, pastor, yo sé lo que pasaría. Tendría que llamar una ambulancia porque, porque ese chico ileso no sale de ahí. Y llamaría a mis tíos que para que le peguen, no, para detener a mi papá, ¿no? Escucha, cómo se atreve Jacob a decirle eso en la cara del papá de su novio? Tienes que estar mal de la cabeza. O sea, tienes que estar completamente mal en tus emociones y en tu cabeza para decirle algo así a tu suegro, ¿verdad? Tienes que estar completamente desbordado en tu área sexual. Queridos jóvenes, eso es lo que pasa cuando entra el ídolo del amor. No solamente te desborda emocionalmente, no solamente te deja fuera de lucidez, sino que hay un desborde sexual que hasta ya no puedes controlar. Y eso es lo que le pasó exactamente a Jacob. Ahora, tú te preguntarás, ¿y por qué Labán no le dio 3 golpes en la cara a Jacob? Porque era su fuente de ganancias. No le hizo nada simplemente porque sabía que aquí olía a un rico estofado. En otras palabras, aquí olía una estafa bien pura y dura. Porque si el hombre golpeaba o mataba a Jacob por ese comentario, ¿de dónde más tendrían su siguiente fuente de ingresos para los siguientes años? Porque ya Labán ya tenía toda la estafa lista. Le aguantó esta imprudencia de palabras a Jacob, le aguantó.
porque tenía que venir la estafada del año. Sigo leyendo tu material. Entonces, la frase unirme a ella en el hebreo quiere decir algo gráfico sexual, como te lo he mostrado. Este comentario estaba muy fuera de lugar para hablarle a un padre. Algo poco común, que por lo general era reservado. Imagínate a alguien que le dijera a un padre incluso, hoy estoy ansioso por tener relaciones con tu hija, entrégamela ya. Y esto nos muestra, escucha, tensión sexual completa y tensión sexual porque por Raquel estaba desbordada. Estaba desbordada. Hermanos, ahora cuando tú lees la historia de Jacob, tú ya creo que a estas alturas ya no lo vas a ver de la misma manera. Vas a entender la vida de un hombre que estaba completamente bajo la idolatría del amor. Qué pena, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un joven, mis hermanos, llegaría hasta ese punto? Lo pongo en pantalla. El narrador, y esto está en tu material para que completes, el narrador nos muestra a un hombre abrumado por el deseo emocional y sexual por una mujer. ¿Y sabes por qué? Aquí está la respuesta. La vida de Jacob, ¿cómo estaba? Estaba vacía. Ahora entiendo por qué tantos jóvenes, hermanos. Yo conocí a muchos compañeros de la universidad y de colegio que contaban a las chicas con cuales tenía relaciones, ¿no? La contaban como si fuesen premios, trofeos. ¿Por qué un joven llega hasta ese punto? Porque está vacío. Jacob estaba completamente vacío. Nunca tuvo el amor de su padre, perdió el amor de su madre y ciertamente ya no sentía el amor de Dios ni su cuidado. Entonces, escucha lo que hizo Jacob. Contempló a la mujer más hermosa que había visto y él dijo a sí mismo, en otras palabras, se dijo a sí mismo esto: si la tengo a ella, al fin algo saldrá bien en mi triste vida, y si la tuviera, las cosas se arreglarían. Es decir, básicamente lo que Jacob estaba diciendo es que todos los anhelos de su corazón, completa ahí por favor, de significado y afirmación se encontraban en Raquel. Hermanos, el terrible ídolo del amor llevó a Jacob a querer llenar el vacío de su vida. Jacob tenía un gran vacío y en vez de buscar a Dios y de encontrar lo que necesitaba su vida en Dios, encontró que quería llenarlo con una persona más hermosa que había visto en su vida, y su nombre de esta mujer era Raquel. Es por eso que la tensión sexual y la tensión emocional estaban completamente desbordadas en la vida de este joven, porque estaba intentando buscar y llenar algo que nunca Raquel iba a poder llenar. Y esto nos lleva al siguiente punto. Siguiente, por favor. Los ídolos son engañosos. Porque los ídolos, mis hermanos, te hacen creer, te engañan y te dicen, si tienes esta mujer, si tienes a este hombre en tu vida, por fin vas a ser feliz. Todo lo que sufriste, todo lo que pasaste en tu casa, por fin las cosas se van a arreglar. Por fin todo va a ser distinto si la tienes a él o a ella. Y eso es una gran mentira. Es lo que Jacob creyó y pensó que iba a tener con la vida de esta mujer. Pero no lo critiquemos tan duro a Jacob. ¿Por qué? Siguiente, lo que Jacob hizo es lo que millones de personas están haciendo en nuestra cultura. Lo que hizo este joven es lo mismo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Y qué? Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob? Que muchas personas de hoy están haciendo. Por favor, completa o pon esto en el espacio en blanco en tu material. Estamos poniendo las necesidades más profundas de propósito y trascendencia de nuestro corazón en el romance y en el amor. Estamos intentando, queridos jóvenes, estamos intentando encontrar ese significado, esa llenura, esa plenitud completa que todos nosotros necesitamos como creyentes en el amor romántico, en la vida de una persona, en un hombre o una mujer que nos quiera, que nos ame y que nos haga sentir un poquito valorados. Hermanos, qué peligroso es esto. Las cosas del pasado que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. El día de hoy, mis hermanos, el día de hoy estamos viendo eso, lo que estamos haciendo nosotros en los ídolos del amor que nos engañan. Estamos pretendiendo decirnos que encontrar el amor es lo único que necesitamos para ser felices en la vida.
Y eso es una terrible mentira. Pero nuestra cultura actual, a través del arte y la música, nos orillan a pensar eso. Mira, por ejemplo, lo que te voy a mostrar aquí, un autor moderno y autores quizás ya más de antaño. Por ejemplo, está James Arthur, un famoso cantante en Estados Unidos, muy contemporánea su música, millones de reproducciones, por ejemplo, en YouTube. Su música de No eres nadie hasta que alguien te ama, su famosa canción, obviamente tiene la letra principal, que traducido al español es No eres nadie hasta que. Y tiene millones de reproducciones. Varios jóvenes y señoritas han escuchado esta canción a lo largo del mundo, en Estados Unidos y a lo largo de muchos países, y han creído en su corazón que no son nadie hasta cuando alguien no les ama. La famosa banda, los Beatles. Ustedes conocen muy bien esa banda, al menos por referencia cultural. Ellos escribieron la siguiente canción con la siguiente letra. Escribieron la canción, todo lo que necesitas es amor, el amor es todo lo que necesitas. ¿Qué están diciendo los Beatles aquí? Están diciendo todo lo que necesitas para vivir, para ser feliz y para tener la plenitud de tu vida, todo lo que necesitas es amor. Y está diciendo del amor de una persona. Yo estoy en contra de eso. Por eso que el título de este material, ¿cómo se llama? El amor no es todo lo que necesitas. Le estoy dando la contra a los Beatles con este título. Si no se han percatado, por eso lo puse el tema 3 así, el título. Hermanos, el amor no es todo lo que necesitas. Y aquí viene el terrible peligro. Siguiente, por favor. Seguimos creyendo en la fantasía de que si encontramos nuestra verdadera alma gemela, se arreglará todo lo que está mal en nosotros. Pero te recuerdo que ningún amante ni ser humano está calificado para ese rol. Nadie puede vivir a la altura de ese estándar. El resultado inevitable es una amarga desilusión. Porque si estás tratando de encontrar en la vida de un chico o una chica solo lo que Dios puede darte y permitirte en tu corazón, estás poniéndole una carga demasiado grande. Estás creando un monstruo. Y al final vas a terminar amargamente desilusionado cuando no encuentres lo que necesitas en la vida de esa persona. ¿Sabes por qué? Colosenses 2:10 es el versículo que sé que han hablado brevemente en las dinámicas de hoy, pero se los tengo que seguir recordando. A los creyentes se nos dice lo siguiente: ustedes, hijos de Dios, ustedes creyentes en Cristo Jesús, ustedes están completos ¿en quién? En Cristo. Por eso, mis hermanos, escucha bien. Si no has asistido a lo de la amistad del altar, puede ser chocante lo que diga, pero los creyentes ya no necesitamos una pareja. Estamos plenos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra media naranja. Cristo Jesús es lo que necesitamos. El término completo en el hebreo, en el original, es pepleromenoi. ¿Y qué significa eso? Significa llenar, completar, satisfacer, cumplir. Básicamente lo que el texto original nos está diciendo es que estamos completamente plenos, satisfechos en Cristo Jesús. No necesitamos más en la vida para ser plenos y felices que solamente tener a Cristo. Entonces, pastor, ¿por qué hay matrimonio entonces si solamente necesitamos a Cristo? Porque es una gracia adicional. El matrimonio es una gracia sobre gracia. Son dos personas llenas de Cristo, ahora satisfechas en Cristo Jesús, que se juntan ya completamente satisfechos y no buscando la satisfacción plena en la vida de otra persona, ahora sí para continuar maduramente en los caminos que el Señor quiere para ambos. Pero si tú quieres buscar la plenitud de la vida en la vida de otra persona, perdiste. Nuestro corazón trata de levantar un ídolo bajo el concepto del romance, completa y del romance, para tratar de llenar lo que Dios puede llenar. Y me permito decirte lo siguiente también, es otra frase de la que tienes que aprender. Lo malo, eso no es en tu material, lo malo no es que ames a una persona. Escucha, lo malo no es que ames a una persona. El problema es que quieras hallar en el amor romántico la plenitud de tu vida. Ese es el problema. Cuando quieres hallar en el amor de otra persona tu plenitud, tu satisfacción, perdiste. Perdiste completamente. Ya caíste en las garras del ídolo del amor. Y tenemos que terminar con este último punto. El engaño. Y quiero empezar con la primera frase de este material. Dice, el vacío interior de Jacob
lo había hecho vulnerable a la idolatría del amor romántico. Por favor, esta frase, aunque parezca sencilla, tiene un tremendo significado. ¿Por qué Jacob cayó en el ídolo del amor romántico? Por su vacío emocional. Es decir, lamentablemente a Jacob lo dañó mucho su papá. Su papá hirió profundamente el corazón de Jacob. ¿Cómo? Nunca le prestó atención y nunca le dio el amor que Jacob quería de su papá. Y eso, queridos hermanos, dañó tanto el corazón de Jacob que le creó un vacío emocional que lo hacía vulnerable al amor romántico para transformarlo en un ídolo. Escúchenme, por favor, queridas hermanas y queridos hermanos, jóvenes y señoritas. Es posible que alguno de sus padres, sin querer, quizás, les hayan causado un tremendo daño a sus corazones y hayan generado en ustedes vacíos emocionales. Con varios de ustedes hemos conversado en el tiempo. Ustedes ya saben, hermanos, son conscientes de que muchos de ustedes tienen vacíos emocionales generados por cosas que nuestros padres nos hicieron en el pasado. Y si eres consciente de esos vacíos emocionales, déjame decirte algo. Tú eres más vulnerable que otros para crear un ídolo del amor aquí. Si tú eres consciente de que eres vulnerable aquí, tienes que cuidarte el doble. Porque eres vulnerable a generar y a crear de un joven o una señorita lo que solamente Dios puede llenar en tu vida. Sigo leyendo. Cuando se ofreció Jacob de trabajar 7 años, casi 4 veces más el precio común por una esposa, el inescrupuloso Labán vio que Jacob estaba como loco de amor, pues, como esa película, ¿no? Loco de amor, y decidió aprovecharse de su condición. Y cuando Jacob preguntó si podía casarse con Raquel, la respuesta de Labán fue precisamente, deliberadamente imprecisa. Nunca le dijo, sí, es un trato. Mira lo que Labán le dijo a Jacob. Cuando Jacob le dijo, quiero trabajar 7 años por tu hija, ¿cuál fue la respuesta de Labán? Le dijo, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Pregunta, algunos de ustedes son emprendedores, están ya tratando de ver negocios. ¿Alguna vez le dijo, sí, es trato hecho? ¿Le dijo eso? ¿Le dijo, sí, Jacob, estoy de acuerdo? ¿Qué le dijo? No es mejor que te la entregue, pero nunca le dijo, sí, Jacob, trato hecho. Esto es un acuerdo, partamos acá la oveja a la mitad y ya, que sea un pacto. Nunca le dijo eso. Mira, Labán, mente de tiburón. Si él estuviera en Shark Tank, nunca le dijo sí. Siguiente, por favor. La respuesta fue una engañosa. O sea, nunca le dijo sí o trato hecho. Nunca le dijo sí. ¿Por qué Jacob asumió que Labán le dijo sí? ¿Sabes por qué? Escucha, por favor, esto es algo, yo sé que están cansados de tanta información, pero tienen que guardar esto. Jacob solo quería escuchar lo que quería escuchar. Porque el tío nunca le dijo sí, nunca le dijo trato hecho. ¿Por qué Jacob asumió que su tío le dijo que sí? ¿Saben por qué? Porque los ídolos son nocivos. ¿Saben por qué? Cuando el ídolo del amor entra en tu corazón, tú solamente escuchas lo que quieres escuchar, ves lo que quieres ver. ¿Cuántos jóvenes han venido a consejerías y les hemos dicho, no te conviene, no es por ahí, pero pastor, usted no la ve como yo la veo, no lo ve como yo lo veo? Sí, precisamente porque yo no estoy con ese ídolo en el corazón. Porque cuando estás con eso, solo escuchas lo que quieres escuchar. Ves lo que quieres ver, pero no estás viendo la realidad. No importa que tus padres llorando te puedan decir, aléjate de esa situación, no te conviene. No importa que tus pastores te rueguen y te digan, no, no es por ahí. Pero tú sigues embelesado por eso, porque los ídolos son tan nocivos que hasta penetran en lo profundo de tu mente para hacerte creer cosas que no son realidad. Así son los ídolos, mis hermanos. ¿Se han dado cuenta que la idolatría es fatal? La idolatría es terriblemente nociva, fatal en la vida de un creyente. Sigo leyendo porque tenemos que terminar. Luego de los 7 años,
Labán nunca le dijo sí, completen la palabra sí. Lo que quería escuchar para él era un sí, pero no era un sí. Y luego de 7 años, Jacob se acercó a Labán y le dijo, bueno, ahora dame a mi esposa. Y como era la costumbre, hubo una gran fiesta de bodas. Ustedes conocen la historia. En medio de la celebración, Labán entregó a una esposa cubierta de muchos velos a Jacob. Y como ya estaba ebrio porque lo emborracharon a Jacob, claro, Jacob tuvo la culpa de meterse tanto trago. Como ya estaba ebrio por las festividades, él se acostó con la esposa y tuvieron relaciones sexuales. Pero miren lo que dice Génesis 29-25. Venía la mañana, he aquí quién era. No era la que le habían prometido, era Lea. Y Jacob, obviamente, completamente abrumado, desilusionado, amargado, completamente estafado, le dijo, ¿qué es esto lo que me has hecho, Labán? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? A plena luz del día, sigo leyendo, vio que la mujer con la que había consumado su matrimonio era Lea, la hermana mayor y poco atractiva de Raquel. Temblando de ira fue a ver a Labán y le dijo, ¿qué me has hecho? Y Labán le respondió, siguiente por favor, Génesis 25, 29, 26 al 27. Labán le dijo lo siguiente, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo. ¿Cuánto? Ahora, siguiente, por favor. Mire, cuando hace la frase, no se hace aquí en nuestro lugar, él está hablando que este estafador Labán claramente le dijo a Jacob que él debiera saber la costumbre. Completa ahí, la costumbre en su tierra. ¿Y cuál era la costumbre en su tierra? La costumbre dictaba que la hija mayor debía de casarse antes que la menor. Por lo tanto, Labán ideó desde el inicio, desde que lo vio embobado al hombre, la primera vez que él mismo soltó el precio, él no lo tuvo que estafar al inicio, él mismo se estafó a sí mismo. Ustedes ya saben porque estaba abrumado. Desde ese momento Labán dijo, a este hombre le voy a sacar hasta el IGB. Y por lo tanto, cuando termine y lo engañe con mi hija, él no me va a negar otros 7 años porque está demasiado abrumado con mi hija menor. Y lo va a aceptar sí o sí, porque no puede vivir una vida sin Raquel. El ídolo del amor, mis hermanos. Y el estafador, el más vivo, el que ha vivido más años, supo darle crédito a esa situación. Y obviamente, mis hermanos, siguiente por favor, engañado y atrapado, Jacob se sometió a 7 años más para casarse con Raquel, además de Lea. 7 años más. Ustedes ya saben lo que significa esos primeros 7 años, es un precio ilógico. Ahora, otros 7 años más. ¿Cómo alguien puede aceptar eso que es ilógico? ¿Cómo alguien puede aceptar otros 7 años más por algo que es completamente, está mal? Cuando los ídolos del amor llegan a tu mente, te oscurecen completamente, ya no piensas bien. Queridos servidores, líderes, queridos hermanos, el que cree estar firme, mire que no caiga. Cualquiera de ustedes puede caer. Yo puedo caer en eso, estando casado aún. No estoy libre de nada, mis hermanos. Son advertencias que el Señor te está dando ahora. Conversemos con el Señor. Oremos un momento. Oremos. Cierra tus ojos, por favor. Y dile al Señor, Señor, hasta aquí me has dicho que entregue mis sueños. De verdad que me está costando subir la montaña, Señor, y entregarte todo lo que alguna vez he deseado. Pero ahora, Señor, tengo que entregar también lo que, si en algún momento fui vulnerable emocionalmente, Señor. Tengo que recordar que solo Cristo es mi plenitud y que solo en Él estoy completo. Señor, si en algún momento, quizás ahora mismo yo estoy completamente seguro que no necesito nadie ni a nadie más sino a ti, pero también tengo que tener en cuenta, Señor, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Tengo que entender que soy muy vulnerable ante cualquier cosa y debo de cuidar mi corazón. Es por eso que la petición que en esta noche te hacemos, Señor, es que nos enamores más de ti. Enamóranos, Señor, y permítenos que nuestro amor esté enfocado en tu persona y que nos llenemos solamente de ti. Así que, Señor, que esto sea una petición personal.
que sea una decisión personal para mi vida.